Ustedes, la 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la mesa redonda titulada Manuel Camacho y el Estado mexicano, que organiza el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz. Para esto contamos con la presencia en el presidium del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la mesa directiva del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia del senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Agradecemos la presencia de la doctora Alejandra Moreno Toscano. El maestro José Agustín Ortiz Pinchetti. Contamos con la presencia de Diego Valadez. Asimismo, contamos con la presencia de la senadora Dolores Padierna Luna. Finalmente, para conformar este honorable presidium, contamos con la presencia de la senadora Angélica de la Peña. Desde luego agradecemos la presencia de los hermanos María de la Luz Camacho Solís y Rafael Camacho Solís. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al igual que sus hijos, el señor Manuel Camacho y las pequeñas Isabel, Inés y Leonor Camacho Van del Viet. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde luego de su señora esposa, la señora Mónica Van der Vliet de Camacho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, así como a quienes nos acompañan a través de la señal del canal del Congreso. Bien, señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida, yo cedo el uso de la palabra al senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la mesa directiva del Senado de la República. Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este recuerdo y esta plática sobre don Manuel Camacho. Seré breve porque habrá muchos oradores como mucho interés en hablar sobre nuestro amigo Manuel Camacho, y siempre fue capaz de juntar brillantes inteligencias, como es el caso de con quien tengo el honor de compartir la mesa hoy. ¿Por dónde empezar? Ustedes saben que este junio se cumplió un año de la partida de don Manuel Camacho, y bueno, aún es muy pertinente recordarlo por muchas cosas: su austeridad, su serenidad, su madurez, que son divisas muy escasas y cada vez más. Debo decir que en lo personal se le extraña a don Manuel. Es una presencia para mí muy fuerte, en la que cada plática era una lección y cada jugada política era una aventura extraordinaria. En lo personal le debo muchísimas cosas a don Manuel. Haber compartido los últimos 10 años en un ejercicio político audaz y de caminar la mayoría del tiempo en una austeridad franciscana que la mayoría de la gente no acaba de creer. Pero lo que más le agradezco, y es lo que no esperarían muchos, es su paciencia. Su paciencia para mantener un diálogo significante frente a opiniones diversas. La mayoría de las pláticas que yo recuerdo con don Manuel prácticamente no coincidíamos en nada, pero eso era la mayor riqueza, que siempre, a pesar de permanentemente estar difiriendo, había la posibilidad de construir cosas a partir de estas pláticas. De veras yo le agradezco porque siempre escuchaba los argumentos, debatía, aceptaba la réplica o la refutación, o no la aceptaba y yo insistía. Entonces la paciencia fue un elemento que yo le agradezco muchísimo, y la verdad esta tolerancia a mi muchas veces constante impertinencia de defender argumentos que a veces no eran defendibles, pero sin embargo siempre tuve esa posibilidad.
Y estos últimos años que vivimos en una extraña combinación de valentía, de audacia y por el otro lado una prudencia permanente, hicieron un equilibrio digno de imitar, pero al que siempre me ha resultado imposible llegar. Hoy, frente a elecciones polarizadas y despiadadas, a la puerta de una crisis emergente en el PRD, se extraña su estatura política y sus buenos oficios para lograr acuerdos y acercamientos que se antojaban imposibles. Don Manuel Camacho, amigo y maestro, me dejó innumerables lecciones sobre la política, la vida y la condición humana. Pero de entre todas ellas, la que mayor atesoro y la que me hizo mayor huella en mi vida personal y profesional es la objetividad como una regla. Aprendí a ver la realidad con optimismo, pero sin adornos, a tener la mente y el corazón abiertos para entender a los compañeros, pero también a los adversarios, a tener una visión de Estado en contratesis de calcular sobre la base del partido, el grupo o la tribu, siempre desde una perspectiva patriótica y democrática. Me enseñó que la honestidad intelectual es la forma más auténtica y más poderosa de influencia, que supera y contrapone a la cortesanía, el elogio fácil y la adulación. Don Manuel vivió con intensidad y pasión la política y su amor por México. Fue un actor principalísimo de los hechos de la vida pública más importantes en los últimos 40 años y siempre propuso una ruta de solución y una ruta de acuerdo. Don Manuel entendía que la denuncia y que hablar de los problemas no los resolvía. Siempre nos enfocábamos en ver cómo resolver las cosas. Don Manuel fue un hombre respetado. En 12 años que caminamos por las calles de diferentes partes del país, jamás observé a alguien que le hiciera un gesto de repudio, hecho que hasta la fecha indigna a muchos de sus contemporáneos. Este respeto, junto con su autoridad y trascendencia política, fueron sin duda lo que más lastimaba a sus contrincantes. Su carácter y su gran disciplina le permitieron enfrentar la adversidad. Nunca se dobló ni se fracturó, ni en la política ni en la enfermedad. Don Manuel murió sin ver la construcción del Acuerdo Nacional, al cual dedicó gran parte de su vida. Y sin una izquierda democrática, unida y progresista y dialogante, pero congruente. La mejor forma de honrar su memoria es mantener vivo su legado y continuar esta lucha. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos las palabras del secretario de la mesa directiva, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. A continuación escucharemos el mensaje de la senadora Dolores Padierna Luna. Con el permiso del Presidium y agradeciendo la visita de nuestros invitados especiales, con mucho cariño a su familia, a su esposa, a sus hijas, a sus hijos, a sus hermanas, a su hermano, en fin, principalmente para ellos, Manuel Camacho Solís será recordado como un personaje clave en la historia política reciente del país, como un firme impulsor de la transición democrática y un ejemplo de buen oficio político y de paciencia en la construcción de consensos. Camacho Solís fue congruente con su manera de ver el país y tuvo el temple para romper con el sistema y sus privilegios, así como para bregar por la senda de la oposición democrática y progresista. En estos tiempos oscuros para nuestro atribulado país, el oficio político de Manuel Camacho luce luminoso al lado de quienes, carentes de él, pretenden resolver los conflictos con manotazos autoritarios y con imposiciones irracionales. Recordemos, solo por poner en la mesa un pasaje de tantos en la vida de Manuel Camacho, recordemos que en la primavera de 1989, tenso aún el país por los cuestionados comicios del año anterior, frescos los ajustes de cuentas del poder, Camacho miró desde su despacho
a un costado del Palacio Nacional. Las confrontaciones recientes habían creado un riesgoso escenario y ahí, en el Zócalo, miles de maestros expresaban su indignación y sus demandas. Manuel Camacho miró abrirse las puertas de Palacio y salir a los soldados que portaban la bandera nacional. Contra lo que algunos pensaban, los maestros hicieron una valla, esperaron que los soldados izaran la bandera y luego la multitud entonó con respeto el himno nacional. Testimonios periodísticos nos dicen que en ese momento fue que Camacho Solís estuvo seguro de que el conflicto magisterial de entonces debería encontrar una salida por las vías institucionales y empujó desde el gabinete una salida negociada, contraria a la mano dura que exigían otros integrantes del gobierno. En las filas de la izquierda, Manuel Camacho encontró una nueva casa, un espacio para continuar su batalla por el cambio democrático. Con el PRD fue diputado federal y en la última etapa de su vida, nuestro compañero senador de la República. Su larga trayectoria pública no estuvo exenta de polémica, pero propios y extraños le reconocen talento, compromiso con el servicio público y con la búsqueda de la paz y de la justicia. Manuel Camacho nos deja ideas y un ejemplo vivo, muy útiles en los tiempos difíciles que atraviesa hoy el país. Su voz hará falta en las filas de los millones de mexicanos decididos a cerrar el paso al autoritarismo que pretende estar de vuelta. Hará falta en la construcción de la indispensable unidad de las fuerzas progresistas en las que Camacho jugó un papel crucial. Manuel Camacho Solís fue el gran compañero en el Senado, donde extrañamos sus opiniones y sus consejos, su indiscutible talento político de un hombre con visión de Estado y de futuro. Extrañamos a un estratega también. ¿Cómo no recordar ahora, a la luz de los resultados de este gobierno, que en su arranque fue Manuel Camacho uno de los primeros en advertirnos que todo el proyecto del grupo que recién llegaba al poder era restaurar la presidencia más que formar un régimen presidencial? El de este gobierno, decía bien Camacho, es un proyecto de orden y no de cambio. Tenemos la certeza de que Manuel Camacho Solís será recordado como un hombre con visión de Estado, como un político capaz de tejer alianzas, de construir salidas negociadas, de pensar estratégicamente y de arriesgarse por sus ideas y su sueño de un México democrático. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Dolores Padierna Luna. A continuación, escucharemos el mensaje de la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Muchas gracias. Yo venía a sentarme allá abajo junto con ustedes y observar el homenaje que el Instituto Belisario Domínguez rinde a Manuel Camacho Solís. ¿Qué decir de Manuel? Van a decir quienes me acompañan en esta mesa muchas cosas. Yo lo que debo decir es que con Manuel tuvimos una relación muy importante, basada en una discusión permanente que distinguía a Manuel respecto a lo que pasaba en el país. Fuimos colegas en la 59 legislatura. Desde entonces yo recuerdo, y ha sido uno de los libros que más me han gustado leer respecto al tema de la reforma del Estado, cuando Manuel organizó todo el debate, por cierto, de la mano del doctor Diego Valadez,
un libro formidable sobre la reforma del Estado, donde Manuel plasmaba, como presidente de esa comisión, todo lo que pensaba para el país. No había un tema que no le preocupara, no había un asunto en donde no había una reflexión docta, siempre atento a buscar salidas, construir salidas. Manuel fue un constructor de salidas. Eso era lo que era Manuel. Manuel que buscaba desde la política, desde el ejercicio de la política, la vindicación de la política, sin lugar a dudas. Ese era Manuel. Los debates que se tenían con él, y tuve muchos, siempre fueron buscando las salidas, buscando entender, comprender al antagónico o a la antagónica en algún debate, el que fuera. Y por supuesto eran muchos más las coincidencias que teníamos con él, porque era un hombre, insisto, preocupado por el país y buscar las salidas que necesitaba el país. Obviamente, como muchos y como muchas de sus colegas, de quienes tuvimos la fortuna de tener y contar con su amistad, hoy le extrañamos mucho. Le extrañamos mucho aquí en el Senado como compañero nuestro, pero también le extrañamos mucho en la política, en la discusión cotidiana del análisis cotidiano del rumbo que poco a poco se avisora en nuestro país. Siempre él estaba atento a analizar, a buscar, a reunirse con sus amigas, con sus amigos, del que me queda constancia plena que uno de ellos era efectivamente Diego. Buscar las salidas políticas que permitieran siempre incidir en los caminos de la negociación y de la construcción, porque él estaba convencido de que México tenía que transitar por la vía pacífica hacia la democracia, sin lugar a dudas. Ese es el Manuel que hoy extrañamos. Yo no traigo nada escrito porque lo único que tengo en mi mente de Manuel es que era un gran compañero nuestro, en el grupo parlamentario, en el Senado, donde quiera que él estaba. Y por eso su familia, sus hijas, deben sentirse muy orgullosas de su padre. Sus hijos, que son también un gran orgullo, siempre fue un gran orgullo para él, definitivamente tienen en él un hombre ejemplar, aunque se haya ido muy pronto. Eso es todo lo que yo podré decir y muchas gracias por invitarme a estar aquí. Desde luego que agradecemos el mensaje que la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República, nos ha dado, de Derechos Humanos del Senado de la República, nos ha proporcionado. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora Alejandra Moreno Toscano. Con su permiso de la mesa, Mónica, para mí es un gran honor que me hayan invitado a esta conmemoración. Se nos ha convocado a reflexionar sobre el momento del Estado mexicano y el legado de Manuel Camacho Solís, a un año de su fallecimiento. Mi comentario sobre el papel que jugó como interlocutor institucional en una reforma social profunda será ese mi enfoque. Y esa reforma social profunda aún continúa. Hablaré a partir de mi experiencia, por lo que observé de su actuar para cambiar las tendencias políticas cuando se encontraban encajonadas ante una disyuntiva y saber elegir el camino que abriría espacios para dar lugar a un acuerdo beneficioso a las partes.
Todavía no se ha resuelto aquel conflicto. Se ha extendido y ha echado raíces. Ha habido intentos de solución parcial. No ha faltado interés por encauzarlo. Pero el cambio que demanda es tan profundo y afecta el acomodo histórico entre lo legal, lo legítimo y la forma de gobierno, lo institucional, por lo cual el episodio chiapaneco será un parteaguas en la vida de México. El sustrato de ese desajuste toca dos de los temas que más le apasionaron a Manuel Camacho: la ecología y los efectos del cambio climático, y la deuda secular de justicia que el Estado mexicano mantiene con el reconocimiento a los pueblos y colectividades indígenas. Es tal vez una herencia del pasado colonial, pero tampoco hay acuerdo acerca de los orígenes de ese desacuerdo. Como sea, ambos temas seguirán definiendo en el futuro inmediato la necesaria reforma del Estado mexicano. Aquí nos diría Camacho, y lo cito casi textualmente porque siempre nos los decía: escuchen y entiendan cuáles fueron los hechos decisivos, distingan las interpretaciones, no se vayan con la finta, analicen quién habla, desde qué posición y cuál es su interés, y hagan la lista de los factores que puedan ayudar a resolver el conflicto. No hagan historia ni busquen culpables, ni enemigos a vencer, ni provocaciones a eludir. No pierdan el tiempo delimitando fronteras institucionales y escribiendo a quién le toca hacer qué. Pues eso lo tendrán que hacer otros. Y aquí está una clave. Si él comenzaba su acción identificando los actores ubicados en posiciones desde las cuales se podía regularle el conflicto, es que estaba preparando desde el inicio ya el acuerdo y la concertación de salida. Y entre paréntesis, lo que pasa ahora es que no funciona esa integración, o no está funcionando esa integración. Quien haya vivido momentos límite, como de guerra y paz, o como de destrucción y reconstrucción, que son momentos límite para el Estado, sabe que las horas cuentan y que las percepciones pueden cambiar en instantes. Como político, elaboraba una hipótesis para sí de lo que podía él hacer, pero necesitaba escuchar las versiones de los otros, las opuestas, las contradictorias, las ideas diferentes, y sopesar esas visiones encontradas, controvertidas, para medir las dificultades y resistencias que iba a encontrar su propuesta. Por eso nos pedía la opinión a muchos, que hoy aquí estamos. Sí. La relación del Estado mexicano y las comunidades indígenas en Chiapas comenzó a reestructurarse y reconstruirse desde que la estrategia de paz se convirtió en el camino para la solución del conflicto. Insisto, la estrategia se hizo primero. Era la paz como camino de solución del conflicto, y por eso se solucionó el conflicto. Y si esa estrategia no está clara desde el principio, es muy difícil
que se avance. Desde el 11 de enero de 1994, cuando explicó ante los medios lo que se proponía hacer como comisionado de la paz y reconciliación en Chiapas, hasta junio de ese mismo año, cuando renunció a esa comisión, se podría ubicar el inicio de una visión de la política donde el poder se deja de ver como sustancia de la que alguien se adueña, herencia militarista de la revolución, y se pasa a una visión política basada menos en la imposición y más en la aceptación de un nuevo equilibrio democrático. Ese es un parteaguas. Como relación social, en proceso de constante renovación, la política, cuando coopera con propósitos claros y convoca a todos los actores participantes en cualquier conflicto a que aporten algo en la solución del mismo, es en ese momento cuando se hace política. En ese momento. En ese sentido, Manuel Camacho hubiera observado con atención la capacidad de comunicación con pleno dominio de la economía del lenguaje y la selección de imágenes con impacto